y después ya vemos la lámina, pues, ¿no? La histología a veces que usamos son estos tipos de tumores, acá casi no se ve, este es un tumor que es de la glándula parótida, y cuando a veces cortamos lo vemos así más o menos con áreas compactas, áreas un poco con huequitos que hubiese o como quistes, y después cuando vemos la microscopía esa especie de quistes son estos conductos un poco dilatados, un poco de células que se ven de los acinos de la glándula salival. Esto se ve una degeneración de hialino, a eso nosotros le llamamos tumor mixto o también le llamamos adenoma pleomórfico, una vez que ya vemos la microscopía y así sacamos el diagnóstico, ¿no? Bueno, ahí está lo que les he dicho de los que es la necropsia, que eso ya hemos hablado. Lo que es la microscopía electrónica, también un poco de lo que es las dos variantes de barrido y de transmisión. Este es el microscopio electrónico que hay. En el hospital, este nuevo hospital del niño, el que queda en San Borja, tiene su microscopio electrónico. Por supuesto ese no, esa es una foto antigua, ¿no? De un microscopio electrónico antiguo, pero tiene su microscopio electrónico y tiene también un área de patólogos y un poco que entran en la otra profesión que son los biólogos también entran mucho ahí. Acá nosotros ¿cómo se llama? El laboratorio, arriba en el tercer piso, ahí está el doctor Fujita, ¿no? Fujita se llama. Él es biólogo, tiene grado de doctorado, o sea, un grado más que doctor, ¿cómo se llama? PhD, esa cosa. Eso está, él tiene ese tipo de grado, pero él es biólogo, se dedica a la investigación en esa parte, ¿no? Y bajo un equipo también de que hay también un exalumno ahí también que participa, ¿no? Por eso le digo, esta parte de la microscopía electrónica está entre el médico muy poco se mete a eso, pero casi están metidos entre biólogos y algún médico que le guste, ¿no? La parte de investigación. El Instituto de la Papa también tiene microscopio electrónico, ¿ya? El de la agraria, Instituto de la Papa. Esta es microscopía electrónica, como se ve, es blanco y negro nada más. Y este es el microscopio de barrido, ¿no? Lo que se ve un poco más bonito. Acá estos son colorantes que uno hace para saber qué tipo de tumor es. Cuando a veces salen muchos tumores, el tumor puede estar bien diferenciado, acercándose casi al tipo de tejido que le dio origen, o a veces regresiona hacia la etapa embriológica. Y cuando regresiona a su etapa embriológica, nosotros decimos tumor muy indiferenciado. Cuando no sabemos qué es, hacemos los marcadores. Y esos marcadores están en base a un estudio que se ha hecho sobre los filamentos, o sea, de los filamentos que hay en las células, o el citoesqueleto. Entonces, usamos los básicos, por ejemplo, pimentina, para saber si es de origen un poco de tejido conectivo o mesodérmico, si uno quiere decirlo. La citoqueratina, que sí es de tipo epitelial, con su variante, el S100, que también se ve a nivel de lo que es del sistema nervioso. La desmina, que es lo que se ve a nivel de si es célula muscular. Y el otro si es glóbulo blanco, el antígeno común leucocitario, que también son marcadores que a veces usamos como elementos básicos nada más. Según la coloración que salga, ya uno se dirige más o menos a qué tipo de tejido es, y supongamos que sea ya de que uno diga que sea una variante de linfocito o leucocito. Ya de ahí ya le aplicamos otros tipos ya de marcadores ya para tipificar qué estirpe es la que está proliferando más. Entonces uno ya habla de otros elementos más. A veces uno también utiliza elementos para ver qué grado tiene de mitosis cada tipo de célula, y ese se llaman del KI67. Lo que les estoy diciendo es lo que yo uso en el hospital, ¿no? Eso no está puesto acá, ¿no? Se usa el KI67 para ver el grado de mitosis que tiene, entonces para ver el índice de proliferación.
Acá están ejemplos, ¿no? Para ver de tejido conectivo, para ver de lo que es de músculo. Son colorantes que uno usa o marcadores que también están usándose ahí, ¿no? Este es lo que le decía la desmina, la proteína S100, en lo que es esta proteína S100, en lo que es de tejido nervioso. Acá en esta parte debe ser de un schwannoma, y uno más o menos lo reconoce porque hay que reconocer también los los tejidos cuando son medios ondulantes. Vean acá parece ondas. Eso cuando forman como ondas, uno habla del sistema nervioso periférico. Entonces tenemos tumores de esos, los neuromas, neurolimomas, schwannomas, y a veces usamos este tipo de colorante. ¿Por qué lo usamos esto? Porque así como es fuso celular, uno también está pensando que puede ser un leiomioma o un leiomiosarcoma, o también un fibroma o un fibrosarcoma. Entonces, ¿a cuál nos dirigimos un poco con esto de la proteína? Ya un poco nos orientamos a que es del sistema nervioso. Acá está lo que es, aplicamos la citoqueratina en lo que son procesos de epitelios. Aquí hay casos en los cuales hablan de los tipos de algunos tipos especiales a nivel de testículo que pueden presentarse en los linfomas, es lo que les dije, antígeno común leucocitario. Y de aquí ya entramos a lo que es la lesión y adaptación celular. Cuando hablamos nosotros de esto, este era un diagrama que estaba siempre como estaba, salía por partes, mejor dicho. Lo primero que salía era esto, de una célula normal. Esta célula normal, que está representada como una esfera, va a tener siempre una lesión o agente agresor, que está dibujada acá como un rayo. Pero esta célula normalmente está siempre en homeostasis, ¿no? O sea, siempre está en equilibrio, lo que se denomina en equilibrio. Pero una vez que la célula recibe ese tipo de agresión, puede ir hacia tres frentes, un frente aquí, otro acá. Entonces, en este frente que está aquí es el daño leve o denominado lesión celular reversible, en donde la célula podría cambiar su forma, más no toda su estructura, pero podría esto cambiar aquí. Pero una vez que el agente agresor se ha eliminado, puede volver a ser lo normal, o sea, igualito a esta célula de aquí. Es decir, la célula podría transformarse, pero no muere, dicho esa es la palabra, ¿no? A eso le llamamos lesión celular reversible. De eso se ha hablado mucho a nivel de microscopía, inclusive electrónica. La base de eso es que hablan de un proceso de hinchazón o que hay un edema intracelular. También hay problemas a nivel de la mitocondria, podría haber problemas a nivel de lo que son los lisosomas, los fagosomas, pero no se llega a destruir la célula. Dicho en otras palabras, la célula hasta podría transformarse en otra parecida, pero sin morir. El ejemplo clásico es ese que le ponemos nosotros a ustedes en la práctica, la famosa metamorfosis grasa o esteatosis hepática, ¿no? Es el ejemplo clásico que le ponemos. Y en el cual la célula no muere. Inclusive hasta a veces se puede ver acúmulos intracelulares y la célula no muere tampoco. Y los eros, estos eros o radicales libres que pudiera haber, no mellan mayormente en la mitocondria, ¿no? Porque si mellan en la mitocondria, tendría un problema a nivel del ATP, ¿no? Pero no llegan a mellar sobre él. Eso está un poquito, bastante explicadito en lo que es su libro, para que ustedes lo puedan leer ahí. Pero, como les digo, el ejemplo clásico es de la esteatosis hepática. Entonces, en este ejemplo de la esteatosis hepática, de lo que se ve en la lesión celular reversible, es, por ejemplo, una agresión externa a la célula vendría a ser la gestación. En la gestación, que es de 9 meses, vendría a ser como la agresión externa. Una vez que sale el producto de la gestación, la célula hepática
estación hepática vuelve a lo normal. Estaba así antes de la gestación, en plena gestación se vuelve una lesión celular reversible con lo que es la esteatosis hepática, sale el producto y tu célula vuelve a estar en estado normal, ¿no? Eso podría hacerse un ejemplo típico, clásico, sobre todo este tipo de problema que pudiera. Esto también se aplica a otros tipos de células, ¿ya? Ahora, si la lesión fuese más severa, ya llega ya lo que es la muerte celular, nosotros le llamamos necrosis, a eso le llamamos lesión celular irreversible. Y esto está basado en los tiempos y dependiendo del factor agresivo que pudiese ser. Ese factor agresivo, mayormente cuando hacemos la explicación, siempre lo hacemos sobre el plano infeccioso, sobre el plano de bacterias, siempre hacemos los ejemplos clásicos de ahí, pero no siempre es por ello, ¿no? Puede ser por otros tipos de factores que ahora vamos a ver. Y de eso le hemos ido enseñando a ustedes los tipos de muertes. En la práctica le hemos puesto necrosis liquefactiva, necrosis coagulativa, necrosis química o enzimática, en esas variantes, ¿no?, de tipos de muerte. En el último libro de Robbins ya se habla muy poco de ello, casi hablan de la necrosis liquefactiva y coagulativa. Y por cultura general, de lo que nosotros vemos por nuestra enfermedad de bandera, enseñamos la necrosis de tipo gaseosa, porque es lo que más vamos a ver en estos tipos de muerte. Si ustedes revisan un libro de patología de la 4ª edición, hay toda una clasificación, hay como 7 casos de tipos de necrosis, con todas sus variantes. Habla de la gangrenosa inclusive, de la isquémica, de la degenerativa, de todos los tipos que más o menos hay. Pero eso ya, cuando uno trataba de hablar en qué consiste cada uno, al final uno terminaba diciendo que es una mixtura entre liquefactiva y coagulativa. Entonces, ya las últimas ediciones ya lo han ido eliminando eso, ¿no? Ahora, si la célula no muere, fíjense, si la célula no llega a morir, entramos a un daño, a una lesión celular, especie de, en el cual no muere la célula, pero a eso le llamamos lesión celular persistente. Esta lesión celular persistente trata a la célula de adaptarse para no morir. O sea, en este caso no llega a morir, pero en ese afán de no morir puede haber alteraciones del desarrollo o el crecimiento. Entonces, ¿qué puede alteraciones? Puede haber, puede crecer, se vuelve un gigante que se llama hipertrofia, puede reduplicarse la célula que se llama hiperplasia, puede disminuir en su tamaño, o sea, hacer una célula enana, se llama hipotrofia, o disminuir en su cantidad de número de células, se llama hipoplasia, o puede no salir el tejido, o a tener ausencias, y eso está dentro de lo que en la evolución, en la parte biológica, se llama agenesia, e inclusive puede disminuir en su volumen, que es la parte total. El término A significa bloqueo total, o sea, atrofia, e inclusive puede cambiar su estructura de célula normal, pero puesta en un sitio que no le corresponde. A eso se llama metaplasia. Cuando uno ve una célula en un sitio que no le corresponde, a él le llamamos metaplasia. Un ejemplo. Ustedes saben las células que hay a nivel del intestino. Esas células del intestino, que son células cilíndricas, con células caliciformes, con microvellosidades, se encuentran en el intestino. Hasta ahí, normal. Y las células que se encuentran a nivel gástrico, ustedes saben que se encuentran las células parietales, las células principales, las células mucosecretoras, normal ahí. ¿Qué pasaría si yo les digo que hacer una endoscopía, encontramos a veces lesiones, se ven medios rojitas o blanquecinas a veces, o versiones rugosas a nivel del estómago, y tomamos la biopsia, y cuando vemos al microscopio, vemos
hemos tomado la biopsia del estómago, supuestamente debería de haber células mucosecretoras, con células parietales, con células principales. Y dentro de esas células principales, parietales, todo, encuentran acúmulos de células que tienen células caliciformes, que tienen microvellosidades, que son células cilíndricas que corresponden al intestino delgado. Y ustedes dicen, pero esta célula es normal. Sí, pues es normal, pues. Histológicamente es normal, pero está en un sitio que no le corresponde estar, porque para eso se le enseñó dónde debía de estar, para eso se le enseñó histología, anatomía, todo, dónde debe estar su lugar. Y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se fue a ese lado? Hablan de ahí de células madre, que son totipotenciales, hablan de que hay algunas que van cambiando por algunos tipos de lesión, e inclusive han visto que algunos no solamente ven del intestino delgado, sino también a veces se ve intestino grueso. Entonces a eso ya le llaman ya metaplasia incompleta, le dicen cuando es de intestino grueso. Metaplasia completa cuando es de intestino delgado, cuando uno lo encuentra en las biopsias gástricas. ¿Y por qué es eso de decirle que lo que se ve? ¿Por qué? Porque cuando hemos hecho los estudios del cáncer gástrico, y vemos el cáncer gástrico, y eso es indudable, no hay nada que hacer, es el cáncer. En el lado de la masa, que es el cáncer, en el lado donde no hay cáncer, aparentemente donde está el tejido normal, ahí es donde hemos cortado, ahí vemos estos cambios de metaplasia. Entonces, se deduce, y ya se dijo desde hace muchos N años, más de 30 años, se dijo, oiga, entonces si está sufriendo un cambio de esa célula en ese lugar, y está saliendo una célula diferente, está tratando de mutar. ¿Por qué no, si está mutando a otro tipo de célula, por qué no puede dar una célula cancerosa? Es la otra posibilidad que se ha visto. Entonces, por eso es que los estudios ahora que se hacen de endoscopías, y cuando encontramos pacientes que tienen metaplasias intestinales dentro del nivel gástrico, le decimos, un momentito, tratamos de eliminar el agente agresor. ¿Cuál puede ser? Hiperacidez, problemas con alimentación, cambios de hábitos alimenticios, qué sé yo, pero se trata de hacer que eso revierta, y lo tratamos de observar, y tratamos de hacer un seguimiento, porque ya sabemos que esto pudiera conllevar al proceso del famoso cáncer, ¿no? Entonces por ahí ya vamos detectando. ¿Por qué cambió esa célula? A pesar de ser normal, histológicamente es normal. Uno diría, pero acá no hay célula cancerosa. No hay, pues, pero a eso le llamamos metaplasia. Otro tema que se ha visto a nivel de cuello uterino es que también, ustedes saben, el exocervix, epitelio policidrificado plano no queratinizado. El endocervix, epitelio cilíndrico simple. Eso está separado. Si ustedes se recuerdan, hagan memoria mental, histológicamente, un lado epitelio plano y el otro cilíndrico simple. ¿Qué pasa si yo les digo en el lado epitelio de cilíndrico simple encuentro epitelio plano estratificado en ese sector? A eso nosotros le llamamos metaplasia. ¿Y por qué se estudió eso? Porque al estudiar el cáncer de cuello uterino se veía el cáncer, pero más allá se veía esos cambios. Entonces de ahí han comenzado a prestar atención en eso. Por eso vamos a hacer las endoscopías, las biopsias también a nivel de ese lado, ¿no? Basado en ese aspecto. Ese es el término denominado metaplasia. El término displasia es un término en el cual ya cambia la célula. La célula ya se comienza a formar o ponerse un poco más atípica. Cuando digo yo a célula atípica, a ustedes en histología se les enseñó todos los tipos de células o células bien diferenciadas. Cómo se ve un epitelio o cilíndrico o cúbico, diferentes sitios en los epitelios. O cómo se ve una célula muscular, o cómo se ve una célula de neurona y todo. Esas formas y todo lo demás, a toda esa gama de células le decimos célula típica. Cualquiera de estas estructuras que no se parezcan a esa célula, a algo de origen o parecido por esa zona, nosotros le llamamos atípica o anormal, pues, ¿no? Si queremos decirlo así, ¿no?
Entonces, eso estamos viéndolo, por decirles, a nivel de lo que es el cuello uterino. En el cuello uterino es lo que más se aplica este tipo de concepto de lo que es las displasias. Hagamos la idea que en esta pared tenemos 9 hileras de ladrillos, ya hagamos la idea. Eso sería un epitelio poliestratificado, plano, no queratinizado, ¿no? Las hileras de ladrillos son las células, ¿no es cierto?, en plano. Cuando vemos en la base, desde la membrana basal, las 3 primeras hileras de células en posición atípica o forma atípica, a eso le decimos displasia leve. Si vemos 2/3 de hileras, a eso le decimos displasia moderada. Y si vemos los 3 hileras hasta arriba, ya le decimos displasia severa. O sea, es un término un poco subjetivo que lo hace el patólogo. En decir en el informe cuando uno hace en las biopsias de cuello uterino. Después de eso, es previo a decir el cáncer, ¿no? El cáncer en sí, aunque ya esas células ya se están considerando cancerosas, pero no están rompiendo la membrana basal. Mientras no rompan la membrana basal, el pronóstico es mucho mejor. Cuando rompe la membrana basal y se vuelve infiltrativo, ahí sí ya cambiamos a lo que es la atipia celular o lo que es las células del cáncer, ¿no? Entonces, como ven ustedes, en este gráfico nada más que está una célula que está sufriendo un tipo de agresión, podría reaccionar, hacer lesión celular reversible. Si es mucho, puede morir la célula. Puede adaptarse en esto de no morir la célula, y en eso entrarían los cambios de las apoptosis, porque en ese cambio que está de la célula que está cambiando, una de estas células que está cambiando, por decirte, a displasia o metaplasia, pudiera entrar los términos de apoptosis y puede programarse la célula a morir o suicidarse. Entonces, ¿qué está pasando con esta célula? Y eso también son los estudios últimos que se está haciendo. ¿Por qué llega a ser atípica? Porque de repente ahí sufren una especie de bloqueo de algunos tipos de degradación enzimática, bloqueos en el cual hace que no muere esa célula. Pero en su afán de no morir esa célula, se vuelve una célula aberrante, una célula anormal, y subsiste y comienza a reproducir, y como cambia genotípicamente, cambia porque en la célula hay defectos de la secuencia del ADN, y entonces al reduplicarse eso, de repente entra otra función de ADN en ese sector y le cambia el genotipo a la célula. Y al cambiar el genotipo también le cambia el fenotipo, o sea, por eso se vuelve una célula mostrita. Y ese es otro tipo de célula que sale, que la llamamos la célula típica, en el cual comienza a proliferar también, porque también da células hijas y comienza a proliferar más, y tenemos el famoso cáncer, y denominado cáncer, sea en cualquier célula del cuerpo. Esa es una de las tantas teorías que tratan de hablar en que los tipos de lesiones, y eso lo van a de repente decir cuando tomen el capítulo de neoplasias, que son las fallas de las apoptosis, porque supuestamente la célula debería de morir, pero no muere, y al final de eso cambia. Es una de las posibles teorías de las neoplasias malignas, ¿no? Acuérdense que todavía sigue siendo multifactorial todavía eso, ¿no? Aquí viene de todo lo que les he dicho, una especie de descripción, así que lo voy a pasar así rápido, de más o menos lo que les decía, la lesión celular, cómo se vuelve reversible, irreversible, persistente, y quiénes lo causan todo esto. Aquí hablan de una serie de aspectos, tanto físicos, los traumatismos, o sea, tanto accidentes de tránsito que hay ahora, o te asaltan y te golpean la cabeza y ya te producieron una hemorragia, un hematoma, y te producen o tu muerte instantánea porque la sangre fluye,
o te hace edema cerebral. El edema cerebral mata. Los cambios de temperatura, en los extremos de muy caliente, como los de los chicos esos que vieron tan lamentable, que sacaban su manito, al final murieron asados, ¿no? En esos cajones, ¿no? Es cambio de temperatura. Pero los gases lo mataron antes, ¿no? Porque el humo te mata, pues, ¿no? En eso. O también mucho frío, ¿no? Como lo que ha pasado ahora en Huaraz, de esos extranjeros, que han encontrado a 3, ¿no? En el frío. Bueno, también se cayeron en un hueco y también fallecieron ellos, ¿no? Por el frío. Por el frío a veces hay necrosis en los dedos, va cambiando. Acuérdense que nuestra temperatura es de ¿cuánto? 37 grados centígrados. ¿Hasta cuánto podemos aumentarnos en temperatura? 41. Hasta 40, 41. 42 viven, 44 ya está muerto, ¿no? Y si fuera hacia abajo, 36, 35 más o menos, hasta ahí, pero 33, 32 ya no hay. ¿Cómo uno moriría si fuese en congelamiento? La célula, acuérdense que la célula es líquida, su citoplasma es líquido. ¿Qué pasa cuando ponen ustedes en un agua, ponen hielo, pues? Es agua, ¿no es cierto? Se cristaliza. Al momento de cristalizarse ya no vienen las funciones biológicas, ¿se acuerdan? Las enzimas. Entonces prácticamente paraliza todo el sistema enzimático. Y al revés, cuando hay calor, se digiere, se lisa todo, se quema, ¿no? Eso es en las altas temperaturas. Por ponerles un ejemplo, cuando uno muere por frío, te entumeces y hace constricción a nivel distal. Entonces, por eso es que a veces uno pierde los deditos, de las manitos, de todo, ¿no? Pierde eso, se necrosa, los que logran sobrevivir, ¿no? O si no, a veces les viene un sueño, un sopor, un sueño. Y morir en frío es bonito porque es como un dormir nada más, ¿no? Si no, como en la película esa, ¿cómo se llama esa película? Titanic, ahí está, el Titanic, el chico ese, cómo se queda ahí en tanto frío, se queda ahí quieto y le da sueño, pues. Y eso, para que lo digan cómo actuar, es porque así uno muere en el frío, ¿no? Te viene un sueño, un sopor y ahí nomás te dejan, ¿no? Es como un morir, ¿no? Y es así, pues. Ya les va a tocar, y a mí me tocó hacer mi serum y estaba trasladando a una paciente por problema de amenaza de aborto y estábamos como a las 12 de la noche cruzando casi a 4.800 metros de altura por ahí en la Sierranía de Puno, y se le apagaron las luces a la ambulancia y siguió avanzando y dijo, no, sigo avanzando porque hay luna llena. No, para, le decía, no, siguió hasta que después nos volcamos, tuve que salir por la ventana. Y la paciente que estaba con su amenaza de aborto ya no tuvo amenaza, se sanó rapidito. Por la ventana nos salimos. Al día siguiente me fui a ver por dónde estaba y a 20 metros había un precipicio de 300 metros hacia abajo, o sea, me salvé. Si no, no estuviera hablando con ustedes. Pero estaba ahí joven, pues, todo muchacho ahí empeñoso. Pero ahí les dije a la paciente, al chofer y conmigo mismo a caminar, ¿no? Porque nos comenzó a entrar frío. 4.800 metros eran la 1 de la mañana y nos rescataron a las 4 de la mañana. A esa altura y con la helada, ¿no? Así se llama helada, ¿no? Y en verdad hace un frío bien fastidioso. Teníamos que caminar. Si nos quedábamos quietos, todo se entumecía. Y yo los forzaba a caminar porque decía que con el movimiento teníamos que hacer algo. Para eso estaba ahí, algo sabía de la medicina. Dije, tengo que aplicarlo acá hacia mí, porque yo me tengo que salvar y a la vez salvar al resto también. Pero de todos ustedes, ya van a ver esos casos a ustedes, por eso es que aprendan bien, porque después todo le tiene que sacar provecho. Esos son los cambios de temperatura. Los cambios de presión, ustedes ven el ejemplo de los cambios de presión, ¿cuál sería? Cuando sube muy rápido o cuando bajan de los submarinos, ¿no?
las presiones atmosféricas. Las radiaciones, es lógico, las radiaciones, si estalla una bomba nuclear, ahora que están hablando tanto del coreano si estallase una bomba nuclear acá en el local, primero genera, al estallamiento genera una onda de explosión, y esa onda de explosión genera una temperatura de 5000 grados centígrados. O sea, más o menos en un radio de unos 4 o 5 kilómetros, ¿no? Redonda, ¿no? Entonces, 4 o 5 kilómetros a 5000 grados centígrados, tu cuerpo, ¿hasta en cuánto se desintegra? Cuando uno dice, quiero que lo quemen a ese cadáver, ¿cuánto creen que le aplican? 1000 grados centígrados nomás, jóvenes, ¿eh? 1000. Con 1000 lo vuelves tierrita. Está a 5000, jóvenes. Entonces, toda esta área, todos nosotros, todos desaparecemos, ¿no? Polvito nos volvemos, no hay nadie, ¿no? Ese es el fin. Pero los que están a 7000 kilómetros, o sea, 7 kilómetros un poco más afuera, ya no mueren, ¿no? Pero es como una quemazón, ¿no? Como meter la mano al fuego, se queman, ¿no? Prácticamente hay esfacelación de la piel y todo. Los que están un poco a 15 kilómetros no se van a quemar, pero sufren los efectos de la radiación. Y lamentablemente se ha visto así eso, que llega a afectar a nivel de las células y cambia la ultraestructura. ¿Qué se ha visto de eso? Cambia el ADN. El ADN lo rompe, lo fragmenta. Tenemos un asunto de reparadores del ADN que trata un poco de reparar y volverlo a su estado normal, pero en ese afán de reparar, ya les digo que hace secuencia normal y sale la célula tumoral. Por eso es que en áreas donde ha habido esto de las bombas atómicas, Hiroshima, Nagasaki, se estudió después de 10 años una mayor incidencia de linfomas, de leucemias, de tumores que había en esa población que en otros sitios. Y eso de nuevo se ha vuelto a ver en los accidentes que ha habido de Chernóbil. Inclusive se está estudiando ahorita en este último accidente del sismo que ha habido en Japón. Toda esa área también lo han cerrado y investigan a todos los que sobrevivieron a esa área por los efectos colaterales de este tipo de enfermedades en las células lábiles, especialmente las células hemáticas y linfocíticas, ¿no? Que es lo que más se ha visto de incidencia de este tipo de lesiones. Entonces, lo que ya se vio en uno, ya se está viendo también los demás, por eso es que hablan de los efectos de las radiaciones. Las quemaduras, ustedes ya lo han visto, ya saben. Los efectos químicos, hablan de exógenos, endógenos, exógenos, todo lo que es medio ambiente, ¿no? Sustancias tóxicas, todo lo que les enseñan ustedes en farmacología, jóvenes, todo el curso de farmacología es veneno. Es veneno, pues así es. Ahora ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia entre veneno y medicamento? Las dosis, ¿no? La dosis es lo que hace la diferencia, porque con ese medicamento ustedes matan. Por eso es que esto les enseñamos a no matar, ¿no? Sino tenemos que curar, porque con las dosis podemos salvar, ¿ya? Después de eso hablan de sustancias, bueno, las otras sustancias, la drogadicción, los venenos, bueno, ustedes ya saben eso más, y la drogadicción también se ve también como parte química. Pero no solamente eso, sino los endógenos, la glucosa, fíjense, el azúcar, que a veces uno dice, no, si no me hace daño, no, sí hace daño el azúcar, en mucho hace daño. Las proteínas también. Los lípidos, ya hemos visto ya también que hacen lesión, la esteatosis que vemos, o la colesterolosis o todo. Las vitaminas, que falten o que sobren. Los minerales, el desequilibrio hormonal. Este desequilibrio hormonal mucho se ve en las menopausias, ¿no? Los biológicos, eso ya les enseñaron ustedes en microbiología, son virus, bacterias, hongos, parásitos, todos estos elementos. A todo esto le llamamos infecciones. Cuando uno encuentra todos estos elementos, le llamamos infecciones. Los nutricionales pueden ser por exceso. Comer por exceso nos da obesidad. Y si no comemos, nos da desnutrición. Ambos lados nos producen una serie de enfermedades. Si es por obesidad,
aumentamos nuestro colesterol. Entonces, si aumentamos nuestro colesterol, de repente hacemos placas de ateroma. Si hacemos placas de ateroma, hacemos arteriosclerosis. Si hacemos arteriosclerosis, hacemos hipertensión arterial. Si hacemos hipertensión arterial y con arteriosclerosis, con placa de ateroma, la posibilidad de que hagamos trombos es alta, porque ahí se puede hacer trombos. Y la posibilidad de que ese trombo se fracture y viaje formando el émbolo también es alta. Y tenemos patologías de embolias, tenemos las patologías que pueden ser pulmonares, cerebrales u otro nivel donde vaya. Por ejemplo, un émbolo que se suelte de un trombo de aorta que tengo yo, se suelta un coágulo y para mi mala suerte se va justo a la poplitea y ahí se cerró y de ahí ya no pasa la sangre de la poplitea para abajo. Entonces mi pierna se necrosa y al final o entro en una reperfusión si es que me doy cuenta que el primer signo ya van a aprender después es el dolor. Es como si hicieras ejercicio, cuando uno hace ejercicio fuerte sale el ácido láctico y produce dolor, entonces ahí se produce más o menos el dolor. Después va habiendo cambios por la piernita se va poniendo violácea, no, primero rojiza, después media lila, después más violácea y después se vuelve negro. Cuando está negro ya está necrosado y ahí hay que amputar. Así de simple nada más. Pero algunos cuando ya están con el dolor a veces detectan con las ecografías Doppler. Las ecografías Doppler se usan mucho para ellos, se detectan dónde está y hacen una especie de cirugía. El cirujano vascular hace eso y saca el coágulo, lo vuelve de nuevo a coser y de nuevo vuelve a la reperfusión. Interesante así de saber de eso, esa parte, ¿no? Pero eso es actuando rápido dentro de las 24 horas. Pero algunos lo dejan, ¿no? Especialmente a veces pasa eso en nuestros abuelitos y cuando se queja a veces de algún dolor, el viejito dice, este viejo es peso, ¿no? Que no fastidie. Pero a veces está sucediendo estas situaciones, ¿no? Tengan siempre cuidado con ello, con las personas de edad. Como ven, el caso de obesidad nos da una serie de otros tipos de enfermedades, inclusive los procesos de infartos de miocardio, por las obstrucciones que hay a nivel de las coronarias, por las placas de ateroma, ¿no? Que es lo que también tenemos bastante. Las causas genéticas, también esos también se ve, pueden ser somáticas, sexuales, eso ya lo han ido ustedes estudiando más. Y las causas inmunológicas en las cuales tenemos en nuestro organismo células que nos sirven para defender, que son los glóbulos blancos. Para eso está puesto en nuestro organismo, estos glóbulos blancos, para defendernos de cualquier agente agresor. Curiosamente hay algunos tipos de glóbulos blancos que no cumplen esa función. El por qué cambia, eso es lo que hasta ahora todavía no lo sabemos. Cambia y ataca una área de nuestro organismo. Al atacar un área de nuestro organismo, produce una lesión, produce daño tisular. Al causar daño tisular, lamentablemente vienen las células normales a deglutir ese daño tisular. En ese enfrentamiento pudieran enfrentarse ambos tipos de células, el linfocito que ataca con el linfocito que nos defiende, y a veces se fagocitan entre ellos, y eso se descubrió en una enfermedad que le llamaban célula LE antiguamente, y de eso se hablaba del famoso lupus eritematoso, que es una enfermedad inmunológica. Cuando uno encontraba estas células de glóbulo blanco o neutrófilo fagocitando otro glóbulo blanco, le llamaban célula LE. Entonces, ¿qué era? No lo entendían mucho antiguamente y era un factor de una célula autorreactiva, le dicen así, ¿no? Célula autorreactiva es la célula anómala que se forma, o glóbulo blanco anómalo que ataca el organismo, ¿no? Y viene el otro glóbulo blanco a tratar de defendernos en ese afán, ¿no? Ese es un término que entra dentro del campo de la inmunología, que lo vamos a ver después, de que veamos de inflamación, y que también desarrolla una serie de enfermedades que ya se lo van a ir ustedes desarrollando después, ¿no? Pero acá vamos a analizar un poquito
el por qué está sucediendo ello, ¿no? Los esbozos del por qué. Todavía no sabemos a cabalidad, pero ya hemos avanzado en algunos aspectos, ¿no? Y acá vienen una serie de ejemplos. Ya estamos en la hora, ¿no? Ya, entonces mañana continuamos para seguir esta parte de la adaptación celular y entrar después al proceso de inflamación, ¿ya?